Esto de ser tu propio jefe es muy bonito, o puede ser muy bonito, pero muchas veces se acaba pagando un precio muy caro por ello. En un vídeo la semana pasada expliqué básicamente cuáles eran los tres principios, los tres secretos para tener un negocio que fuera altamente rentable. Entonces, el tercer punto fue, lo di así demasiado rápido porque se hacía muy largo el vídeo, así que quería crear este vídeo para explicar exactamente ese fallo tan claro que muchos emprendedores pues, suelen cometer a la hora de crear sus propios negocios. Y lo digo esto porque básicamente lo he visto en mis propias carnes. Lo he visto en mis propias carnes, pero lo peor de todo es que primero lo vi en las carnes de mis padres, de mi padre en este caso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el fallo más caro que un emprendedor puede cometer? Pues básicamente el fallo más caro que un emprendedor puede cometer es el de tener que pagar con todo su tiempo, es el de tener que hacerlo él todo, ¿vale? Yo, personalmente, siempre he estado un poco debatiéndome entre de si trabajar para alguien, en este caso, si ser profesor, o de si trabajar para mí, es decir, si ser emprendedor, ¿vale? Siempre he estado ahí un poco entre la espada y la pared, ¿no? Porque, bueno, voy a trabajar para el Estado, que se trabaja muy bien, se tienen muchas vacaciones, un salario fijo, ¿vale? O voy a emprender, ¿no? Porque uno siempre quiere crecer, siempre quiere estar mejor, siempre quiere tener más cosas, siempre quiere tener cosas de más calidad, etcétera, ¿vale? Entonces siempre he estado ahí entre la espada y la pared. Y ese aquí y allá, esa indecisión, esa incertidumbre, ha venido un poco precedida por lo que yo he vivido y por cómo me han programado, ¿no? Mi vena emprendedora viene más bien por parte de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos, pues, los dos han sido emprendedores, ¿vale? Mi abuelo, básicamente, el padre de mi padre, tenía una pescadería y él me contaba siempre historias como que cuando él empezó trabajando recogiendo algodón y que le pagaban 10 pesetas al día y que un día decidió coger la bici, se fue a Santa Pola, compró una caja de pescado, se vino vendiéndola y en una tarde pues sacó 25 pesetas, como casi el mismo dinero que sacaba en 3 días recogiendo algodón de media jornada, que básicamente la media jornada de antes era de 12 horas, ¿vale? De sol a sol, ¿vale? Ahora las medias jornadas son 4, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, mi abuelo me contaba cómo él, pues, trabajando media jornada, cogiendo algodón, ganaba 10 pesetas al día y un día, pues, decidió coger su bici, se fue desde San Isidro, en Alicante, donde él vivía, hasta Santa Pola, que son aproximadamente unos 30 kilómetros en bici, y se trajo una caja de pescado, una caja de sardinas en concreto, en su bici y de vuelta iba pues, por los pueblos que había entre Santa Pola y San Isidro vendiendo el pescado pues, a las señoras, a las personas que había en su casa. El pescatero, ¿quién tiene pescado? Y empezó a repartir pescado. Entonces él siempre me contaba esa historia, ¿no? Y cómo pasó pues, de recoger algodón a ir con su bici a por una caja de pescado, luego en vez de una caja se traía 2 cajas de pescado con su bici, luego ahorró, se compró una moto y se traía 4 cajas de pesca en la moto, luego ahorró, se compró un coche y empezó y montó un puesto en el mercado, después montó su propia pescadería y hasta que al final consiguió tener como 3 pescaderías y así pasó de ser una persona muy humilde, básicamente por no decir pobre, en la cual pues mi padre me cuenta muchas veces que pues la carne, comer carne, para ellos era como el día de fiesta, que normalmente pues se solían alimentar pues con boniato y con lo que hubiera por ahí, y un poco de pan si había, y poco más. ¿Y cómo pasó? Pues de esa situación de necesidad y de escasez bueno, pues cuando yo ya conocí a mi abuelo, pues mi abuelo siempre era una persona, no era rica, pero era una persona pues, con sus propiedades, con sus pescaderías y que luego pues, le dejó el negocio a mi padre, ¿vale? Entonces, mi abuelo en este caso era la persona que me incitaba un poco más a la rama emprendedora, pero sin embargo mi padre, pues
había heredado ese negocio y no había entendido muy bien el concepto, entonces pues él pagó el caro error, o él tuvo el fallo caro de hacerlo todo él, ¿vale? Entonces él siempre quería hacerlo todo él, tanto en su pescadería como en su agricultura, que luego también tuvo un pedazo de tierra, entonces siempre quería hacerlo todo él, ¿vale? O él y mi hermano y yo también íbamos a echarle la mano, o incluso mi hermana, y pues eso, pues mi padre pues estaba un poco hasta las narices de emprender, pues porque había cometido el fallo tan caro de hacerlo todo él, o de querer siempre hacerlo todo él. Y claro, él se levantaba a las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche pues estaba con la cabeza, estaba muy quemado, y a mí siempre me decía, cuando iba yo a ayudarle a trabajar, cuando era joven y los fines de semana o en verano, pues me iba a poner a campo o me iba a poner a pescado, siempre me decía, David, tú tienes que ser funcionario, David, tú estudias chiquito, tú estudias chiquito, tú estudias chiquito, que tienes que ser funcionario, que tienes que ser funcionario, ¿vale? Entonces yo siempre he estado ahí, entre tengo que ser funcionario, como me dice mi padre, o tengo que ser emprendedor, como era mi abuelo, y ser próspero y tener riqueza y tener tiempo y demás, ¿vale? Entonces, el fallo más caro que puede tener un emprendedor es el de querer hacerlo todo él y el de tener que pagar con su tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas personas tienen un concepto equivocado sobre el tiempo, ¿vale? Es que piensan que el tiempo es dinero, ¿vale? Entonces, y esto es una mentira rotunda, ¿vale? Y esto lo podemos demostrar con una serie de símiles que vamos a hacer a continuación, pero el tiempo, las personas que dicen que el tiempo es dinero o están en la ruina, es decir, o viven en la escasez y en la necesidad, o básicamente te están engañando, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tiempo es infinitamente más valioso que el dinero, ¿vale? Y por ejemplo, te lo voy a poner muy sencillo, ¿vale? Si yo te dijera, mira, aquí hay 1.000.000 de euros, ¿vale? ¿Quién quiere este 1.000.000 de euros? ¿Vale? Pues seguramente todo el mundo diría, yo quiero el 1.000.000 de euros. ¿Vale? Sin embargo, si yo te dijera, vale, pero simplemente hay un requisito, ¿vale? Para poder conseguir este 1.000.000 de euros, te tienes que quitar la vida hoy mismo, ¿vale? Entonces, ¿cuántas personas querrían ese 1.000.000 de euros? Ninguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo prefiere el poco tiempo o el tiempo que le quede antes que todo el dinero del mundo, ¿vale? Incluso si supieras que te vas a morir pronto, pues preferirías el vivir ese tiempo que te queda antes que el 1.000.000 de euros. Para que no cometas el error, para que no cometas el error de tener que pagar con tu tiempo, es importante que cuando uno va a montar un negocio, va a emprender, lo haga siempre pensando en cómo escalarlo, ¿vale? Entonces, para que un negocio sea escalable, ¿vale? ¿Qué quiere decir que un negocio sea escalable? No quiere decir que se suba por la montaña, sino un negocio que pueda crecer, ¿vale? Que se pueda replicar, que se pueda multiplicar, que se pueda delegar, que otras personas lo puedan llevar por ti, ¿vale? Eso es un negocio escalable. Para que un negocio pueda ser escalable, se tienen que cumplir tres requisitos principalmente, ¿vale? A lo mejor algunos más, pero en este vídeo vamos a ver tres requisitos principales para que un negocio pueda ser escalable, ¿vale? Y el primero, como comentaba en el vídeo de la semana pasada, y el primero es el margen, ¿vale? Entonces, el margen de beneficio. ¿Qué es el margen de beneficio? ¿Qué quiero decir? Básicamente, el margen de beneficio viene a decir el dinero que te sobra después de pagar los gastos, ¿vale? Relacionados con la venta o la promoción de ese producto, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que yo vendo estas botellas, ¿vale? Entonces, si a mí estas botellas me cuestan, para vender esta botella tengo que gastarme 3 euros, ¿vale? Imagínate que yo compro la botella de China por 2 euros, más envío, más todos los gastos asociados a la compra y venta de esta botella, son 3 euros. Si yo cojo y luego vendo la botella a 10 euros, ¿vale? La diferencia de 10, de 3 a 10, que serían 7, pues eso sería el margen de beneficio. Es decir, el margen es el dinero que me queda después de pagar los gastos relacionados con mi emprendimiento o con mi negocio, ¿vale? Por ejemplo, mi padre vendía pescado, ¿no? Pues si mi padre compraba las sardinas a 2 euros y luego las vendía a 5 euros, pues su margen de beneficio
era de 3 euros, ¿vale? Eso luego también hay que saber diferenciar entre el margen bruto y el margen neto, ¿vale? El margen bruto pues sería descontando los gastos básicos principales de la venta, y el margen neto pues ya sería descontando los gastos de la venta más los impuestos, etc. ¿Vale? Entonces, lo primero y una de las cosas más importantes para que un negocio pueda ser escalable es que tenga un alto margen de beneficio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo compro esta botella por 5 euros, por 3 euros y las vendo a 4, pues yo no voy a poder emplear a nadie para que venda esas botellas por mí, ¿vale? Es decir, lo voy a tener que hacer todo yo y voy a tener que pagar con mi tiempo. Y ese, como hemos comentado, es el fallo más grande o el fallo más caro que un emprendedor puede cometer, ¿vale? Entonces, lo primero es que tenga un buen margen de beneficio. Cuanto más amplio sea el margen, pues más escalable es el negocio. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplicamos nosotros esto en Delefins? Bueno, pues básicamente nosotros vimos que había una tendencia y había una necesidad cada vez mayor de que las personas necesitaban un entrenamiento más personalizado, más guiado, con más ayuda y más soporte que el que venían ejerciendo los gimnasios comerciales, los gimnasios low cost, con su gran expansión a principios de la década del 2010, ¿vale? En España. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues vimos que el entrenamiento personal pues tenía margen, ¿vale? Pero era muy caro. Entonces, por ejemplo, un entrenamiento personal, ¿vale? Se pagaba o se paga en la actualidad entre 30 y 50 euros por sesión aproximadamente. Obviamente, si te vas al centro de Madrid, pues igual pagas un poquito más, o en Barcelona, pero pues eso, en la provincia de Alicante o en las zonas así un poco menos céntricas, pues estará en torno a esos 30 a 50 euros por sesión, ¿vale? Entonces, si yo le tengo que pagar a un empleado, ¿vale? Porque claro, todo esto estamos hablando de montar un negocio, no de hacerlo todo yo. Si yo le tengo que pagar a un empleado 20 euros, ¿vale? Porque le pago 10 o 15 euros, es una persona cualificada, y aparte tengo que pagar su seguridad social, sus vacaciones y demás, y lo vendo por 30, pues al final solamente me quedan 10 euros, es decir, tengo poco margen de beneficio. ¿Cómo conseguimos nosotros mejorar esto y además hacerlo más asequible para una población mayor? Pues mediante el entrenamiento en grupo, ¿vale? Entonces yo cojo un entrenador que le pago 20 euros la hora, o que me cuesta 20 euros la hora, y lo divido en 18 partes, ¿vale? Para que 18 personas puedan entrenar con ese entrenador, también con la ayuda de unas pantallas que le facilitan la vida al entrenador, y cada persona pague 5 euros, ¿vale? Entonces yo pago 20 euros al entrenador y puedo vender esa hora del entrenador por hasta 90 euros. Obviamente no todas las sesiones se llenan, pero la mayoría sí. Y bueno, pues a lo mejor saco una media de 75 o de 70 euros por sesión, ¿vale? Entonces, de esa forma conseguir un buen margen, ¿vale? Entonces, importante, lo primero es que tenga un buen margen, ¿vale? A veces el margen se puede, el que no tenga un buen margen o el que tenga un margen menos amplio, se puede solventar con un gran volumen de ventas, ¿vale? Pero obviamente, pues para tener un buen volumen de ventas, pues necesitaríamos, en el caso de los gimnasios, pues montar un macro gimnasio y gastarte medio millón de euros o 1 millón de euros, o en el caso de que tengas un e-commerce, pues tener un gran almacén o unos recursos mayores, ¿vale? Estamos hablando de cómo empezar a emprender desde cero con unos recursos limitados, ¿vale? Entonces, importante que tenga un gran margen, ¿vale? Un gran margen de beneficio, que me sobre bastante dinero después de pagar los gastos de la venta, ¿vale? El segundo aspecto, para que el negocio pueda ser escalable y que no tengas que hacer todo tú y que no tengas que pagar ese fallo tan caro, es el de que digamos, el dar el servicio o la venta o el producir más o el vender más no esté directamente relacionado con el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, imagínate, tengo una agencia de marketing y tengo un cliente, ¿vale? Y ese cliente me paga 500 euros al mes
y a ese cliente le tengo que hacer 8 publicaciones al mes, ¿vale? Esas 8 publicaciones al mes me quitan 2 horas a la semana. Total, un cliente, 500 euros, 2 horas por semana. Si tengo 2 clientes, pues 2 clientes, 1000 euros, 4 horas por semana, ¿vale? Pues ese negocio, pues tiene un hándicap a la hora de escalarse. ¿Por qué? Porque a medida que voy necesitando o que quiero vender más, pues voy necesitando más recursos, voy necesitando más equipo, ¿vale? Entonces, eso es algo que limita la escalabilidad. El que la venta asociada del producto o del servicio pues tenga una relación directa con el tiempo necesario para realizarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues básicamente con el entrenamiento o el satisfacer a las personas en grupo, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo, en este caso, mis sesiones montadas, pues yo ya con la hora del entrenador, pues lo mismo le puedo dar el servicio a 10 personas que a 18, ¿vale? Eso sería una forma, ¿vale? Esto también es muy fácil hacerlo cuando, por ejemplo, se vende en un e-commerce, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo pongo mis productos en una página web, la página web me cuesta lo mismo si vende 10 que si vende 100, ¿vale? O también, básicamente, una de las cosas que hacemos nosotros en DL Fitness es que, además de los servicios de entrenamiento personalizado guiados, pues también tenemos una serie de horas, una serie de entrenamientos donde hay unas pantallas que básicamente dirigen los entrenamientos. Entonces nuestros clientes pueden hacer nuestro gimnasio con un código QR y hacer el entrenamiento sin que haya entrenador, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros pues tenemos la instalación, pagamos el alquiler, la luz del agua, los suministros y lo mismo nos da, o lo mismo nos cuesta que la gente vaya a entrenar por sí sola que no, ¿vale? Entonces, si conseguimos que algunas personas vengan a entrenar con la ayuda de las pantallas, pues esos son entrenamientos que tienen un 100% de margen. ¿Por qué? Porque ya los gastos están, digamos, solventados por otros vías. Entonces, si tú estás planteándote el montar un negocio, en emprender, y no quieres cometer el fallo de tener que hacerlo todo tú, pues primero, asegúrate de que tenga un buen margen. Segundo, asegúrate de que no esté directamente correlacionado con el tiempo, ¿de acuerdo? Y tercero, ¿vale? El tercer punto para que tu negocio sea escalable y no tengas que pagar con tu tiempo por ello, es el de que tengas una buena oferta, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo básicamente tener un buen margen, ¿vale? Yo, imagínate que yo vendo esta botella por 1000 euros, ¿vale? Me cuesta 5, la vendo por 1000, pues tengo un super margen. Además, también puedo venderla independientemente del tiempo porque tengo un e-commerce y cuando tengo mi página web, pues lo mismo me da vender una que 100, pero resulta que mi oferta no es atractiva. ¿Por qué? Porque ¿quién me va a comprar una botella de plástico que puedo encontrar en el Decathlon por 12 euros por 1000, ¿vale? Nadie me la va a comprar. Entonces, el tercer punto también es súper importante y es el de que sea una oferta atractiva, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos de ofertas atractivas, ¿no? Por ejemplo, el 100 montaditos, ¿no? Te vende los miércoles por 1 euro. Ostras, pues todo el mundo piensa que, por tan solo 1 euro me como un bocadillo. ¡Ay, qué bien! Pues una oferta llamativa, ¿vale? O, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Que te venden pues el Happy Meal por 4 euros. Entonces tú eres un padre y ya sabes que, bueno, pues los niños 4 euros pues están solos. Y tú pues te compras un menú y tampoco te cuesta tan caro, ¿vale? Otras ofertas súper atractivas, pues 3x2, ¿vale? O en servicios, ¿vale? ¿Qué ofertas se suelen hacer? Pues las primeras 4 semanas gratis, ¿vale? O las primeras semanas gratis. O todo lo que sea gratis, pues siempre es muy llamativo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el mundo de los gimnasios, cuando tú ofreces algo, una sesión de entrenamiento gratis o una semana de entrenamiento gratis o 2 semanas o 4 semanas, pues tú eres capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya tienes cubiertos tus gastos, ¿vale? Lo mismo te da tener la sesión llena que medio llena que vacía. A ti te va a costar lo mismo. Es decir, yo pago 20 euros por mi entrenador y lo mismo me da que hayan 10 personas
que 18. Es decir, no me da lo mismo, prefiero que haya 18, ¿no? Pero lo mismo me cuesta que haya 10 personas que 18. Entonces, mientras que yo tengo espacios libres, pues lo que hago es hago ofertas agresivas. Entonces hago una semana una semana gratis, 6 semanas gratis, 4 semanas gratis, lo que sea necesario. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que mis sesiones siempre estén llenas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con el fitness, gracias a nuestro sistema de pantallas y nuestros entrenadores, pues nos podemos permitir hacer ofertas de captación muy agresivas con sesiones o periodos gratis en periodos determinados para llenar nuestras sesiones. ¿Por qué? Pues porque cuando una vez yo tengo montado mi instalación y estoy pagando a mi entrenador, pues lo mismo me cuesta que esa sesión esté a medio gas que esté a full. Pues entonces yo puedo hacer oferta agresiva. Además, el servicio que nosotros ofrecemos tiene una muy buena calidad-precio. ¿Por qué? Porque si tú lo comparas, por ejemplo, con un servicio como es el entrenamiento personal, pues al cliente le cuesta un entrenador personal entre 30 y 50 euros. Sin embargo, una sesión de entrenamiento en grupo pues le cuesta 5 euros. Y nosotros básicamente lo que hacemos es como coger un entrenador personal y compartirlo entre varias personas, ¿vale? Entonces, es una oferta muy llamativa. Por ejemplo, eso también pasa con BlaBlaCar, ¿no? Entonces tú llevas tu coche y coges a 4 o 5 personas y te las llevas de un punto a otro. ¿Qué pasa? Que se pagan los gastos de la gasolina y del coche entre varias personas y el que pone el coche pues puede viajar gratis o incluso sacar unas perillas extra y los que van de paquete o los que van montando con el conductor pues si el avión o el tren les cuesta 50 euros, pues a lo mejor pueden viajar por mitad de precio, ¿vale? Pues un poco nosotros lo que hacemos es eso. Entonces, es importante que tenga un buen margen, es importante que no sea una relación directa con el tiempo, pero también es importante tener una oferta sexy y atractiva. ¿Por qué? Porque si te venden la moto de que vas a tener un negocio que es muy exclusivo, con muy buen margen, que pues asegúrate de que se venda también solo, es decir, de que tenga una buena oferta, porque si no, al final va a depender mucho de la venta, del marketing, y eso pues son habilidades de alto valor que requieren de un proceso de aprendizaje y suele ser lento, ¿vale? Y suele ser también costoso, y suele ser también difícil de replicar, ¿vale? Así que eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal porque cada semana iremos colgando vídeos sobre cómo emprender desde cero con pocos recursos y cómo generar riqueza. Mi nombre es David López y muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente.